Buenos días queridos alumnos, el día de hoy estamos aquí para iniciar con un nuevo curso para este canal. Este va a ser el primer curso de este canal va a ser un canal orientado a subir cursos de programación y vamos a inaugurar este canal subiendo un curso de el lenguaje estructurado de consultas, más conocido por sus siglas SQL o también denominado SQL anteriormente. El objetivo de este curso va a ser llegar a dominar el lenguaje estructurado de consultas SQL a la perfección. Pero para llegar a dominar este lenguaje necesitamos un sistema gestor de bases de datos relacionales. En este caso vamos a trabajar con MySQL. Y esto aquí va a ser lo que el día de hoy vamos a estar viendo. El día de hoy va a ser, vamos a orientarnos más a la instalación del software necesario. Vamos a instalar MySQL y adicional también vamos a ver cómo crear nuestra primera base de datos, cómo crear nuestra primera tabla y cómo crear nuestra primera consulta con SQL. Bueno, no crear, sino cómo hacer nuestra primera consulta con SQL. Estos son los comandos que vamos a ver el día de hoy: create, use y drop. Ya después los volveremos a ver. Hoy día vamos a verlos un poquito, no tan a detalle, pero vamos a echarle una ojeadita cómo hacer todo esto de crear la primera base de datos y trabajar con MySQL. Dicho todo esto, procedemos a instalar el software que necesitamos. Vamos a instalar MySQL. Entonces, ya una vez estando aquí en nuestro navegador web preferido, puede ser Google Chrome, Firefox, el que ustedes quieran, venimos a la barra de búsquedas y ponemos MySQL. Nos va a aparecer una serie de entradas. Vamos a entrar al primer enlace, MySQL. Vamos a irnos aquí al apartado de Download, descargas. Luego vamos a estar nos aparece el ventana principal. Nosotros vamos a ir a la parte de abajo. Vamos a irnos aquí donde dice MySQL Community GPL Download. Vamos a entrar aquí. Nos va a aparecer algunas opciones para descargar. Nosotros vamos a concentrarnos donde dice MySQL Installer for Windows. Como ya se pueden haber dado cuenta, yo me voy a estar manejando con el sistema operativo Windows para esta serie de videos. Entonces, estamos aquí, sistema operativo Microsoft Windows. Vamos a descargar la segunda opción. Le damos a Download, la segunda opción la que pesa 450.7 megabytes. Entonces, le damos a Download y la descarga iniciará. Se nos va a descargar un archivo, el cual va a ser el siguiente. El archivo que se nos va a descargar se va a llamar MySQL Installer Community y la versión de MySQL. A día de hoy, 2021, 5 de octubre, la versión más actual de MySQL es la 8.0.26.0. Una vez se nos ha descargado el instalador de MySQL, simplemente le damos doble clic y esperamos a que cargue. Una vez ya abierto el instalador, dejamos tal y como está la primera opción de descarga por defecto, Developer Default. Tenemos Server Only, Client Only, Full, Custom. Bueno, nosotros vamos a dejar Developer Default. Le damos a Next. Esperamos a que cargue. Luego me dice requerimientos de chequeo, the following product. Ya, esto aquí son para las personas que tengan Visual Studio y quieran instalar en Visual Studio MySQL. En mi caso yo no tengo, así que simplemente no lo voy a marcar. Voy a darle a Next. Me va a aparecer si deseas continuar a pesar de no haberlo instalado. Le vamos a dar a Yes, sí. Y continuamos con nuestra descarga. Luego aquí nos va a aparecer todo lo que se va a estar instalando. Va a ser MySQL Server, MySQL Workbench. Me dice Ready to Install. Vamos a darle a Execute. Y va a comenzar el proceso de instalación de todos los componentes necesarios para correr MySQL. Una vez ya todo se ha instalado con éxito, en mi caso todo se ha instalado con éxito, no ha habido ningún error, todo me dice complete, 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 ya le podemos dar a next. En caso de que haya habido un error en su instalación, ahí sí ya yo no los podré ayudar, perdón, pero podrán ir al buscador y buscar el error que tengan poniendo MySQL installer error, porque errores pueden haber muchísimos, pueden existir muchos errores y por eso yo no los puedo ayudar, no hay un error en concreto que yo conozca. Así que
tendrán que buscar en San Google. Le damos a Next. Y luego aparece aquí configuración de producto. Todo esto de aquí es lo que se va a estar configurando. MySQL Server, MySQL Router, Samples and Examples 8.0.6. Aquí nos aparece el otro apartado, el cual dice tipos y redes. Es donde se va a almacenar el servidor MySQL. En mi caso yo lo voy a dejar por defecto. En mi computadora se va a estar almacenando, en mi portátil. Si ustedes tienen algún servidor dedicado, una computadora dedicado para correr el servidor MySQL, pues lo hacen ahí, pero en mi caso yo lo voy a dejar por defecto porque voy a estar trabajando únicamente con la portátil. Por lo tanto le dejo a Development Computer. Luego aparecen otros apartados, a eso yo no le tomo atención, le dejamos tal como está. Simplemente le damos a Next. Luego nos aparece método de autenticación, dice Use Strong Password. Dejamos la opción recomendada, Recommend. Le damos a Next. Luego aparece aquí cuenta y roles. Muy importante aquí. Aquí me dice MySQL root password, repeat password. Aquí tenemos que crear una contraseña para la cuenta root. Ingresar la contraseña para la cuenta root. Escribimos cualquier contraseña que nosotros queramos, siempre y cuando nos acordemos de ella para luego volver a escribirla. Y aquí nos aparece MySQL cuentas de usuario. Aquí vamos a crear las cuentas de usuario. ¿Cuántas personas van a estar manejando este sistema gestor de base de datos? En mi caso, solamente yo. Así que le doy a Add User. Luego comienzo a escribir mi username. Vamos a tener el nombre del canal. Learning while you learn. Me dice por favor especifique el nombre del usuario, contraseñas y un rol de base de datos. Sigo escribiendo. Aquí aparece el rol, administrador de la base de datos. Y aquí tenemos que crear una contraseña para esta cuenta de usuario. Escribimos cualquier contraseña, siempre y cuando nos acordemos de ella. Repito, tenemos que acordarnos de ella porque luego para acceder a este sistema gestor de base de datos tenemos que entrar con este usuario y con la contraseña del usuario, así que acuérdense de ella. Una contraseña sencilla. Le damos a OK. Aquí ya me aparece creado el usuario en MySQL. Learning while you learn. Mi rol administrador de esta base de datos, lógicamente. Le damos a Next. Luego aparece aquí Windows Service. Miren, muy importante aquí lo que voy a decirles. Esto ya depende de cada persona. Esto lo que me está diciendo es que va a configurar al servidor MySQL como un servicio de Windows. ¿Qué quiere decir como un servicio de Windows? Quiere decir que se va a estar ejecutando en segundo plano desde que yo encienda el ordenador, si es que así yo lo deseo. Si dejamos tal y como está, me va a crear a MySQL Server como un servicio de Windows, el cual va a iniciarse cada vez que prendamos nuestro computador o portátil. En mi caso yo lo voy a dejar tal y como está. ¿Por qué? Porque en el futuro va a beneficiarme esto, ya que no tendré que andar encendiendo el servicio de Windows, además de que vamos a estar trabajando con MySQL. Por lo tanto yo lo voy a dejar así tal como está. No presenta ningún riesgo dejarlo así. No les va a consumir tanta memoria ni nada. Simplemente lo dejamos tal y como está. Bueno, yo lo voy a dejar tal y como está y ya está. Pero si ustedes no lo quieren, pueden simplemente desactivarlo, ¿no? Dicho todo esto, vamos a darle a Next. Aquí aparece que todas estas configuraciones se van a aplicar. Simplemente le damos a Execute y comenzará a aplicarse todas las respectivas configuraciones. Va a iniciar el servidor, la base de datos. Muy bien. Una vez que todo se ha realizado, todo ha aplicado todas las configuraciones con éxito, le damos a Finish. Luego me dice aquí que va a aplicar estas configuraciones a los productos MySQL Server, MySQL Router. Le damos a Next. Me dice MySQL configuración del router. Dejamos tal y como está, no tocamos nada y ya le damos a Finish. Me siguen apareciendo procesos. Ya, lo último que va a configurar va a ser Samples and Examples. Le damos a siguiente, Connect to Server. Vamos a seleccionar el servidor con el que vamos a estar trabajando. Ahí está, MySQL Server, la versión de MySQL. Y aquí, ¿qué hay que hacer? Simplemente hay que ingresar nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña. Entonces, ingresamos nuestra contraseña que ya previamente hemos especificado.
Y también cambiamos el nombre de usuario, ¿no? Al que escogimos. En mi caso, acordémonos que yo puse el nombre del canal, Learning While You Learn, y la contraseña de esta cuenta de usuario. Le damos a Checked para que me cheque si todo está bien. Y efectivamente salió un visto y todo está correcto. Le damos a Next. Y me va a aplicar las últimas configuraciones ya para ir terminando. Le damos a Execute. Y esperamos a que este proceso termine. Ya terminando con el proceso de instalación me ocurre un error. Vamos a ver cómo solucionar este error si a ustedes les ocurre. Vamos a darle clic derecho a la barra de tareas de Windows. Vamos a irnos a Administrador de Tareas. Entramos en Administrador de Tareas. Como les decía, si a alguno de ustedes le ocurre este error, ya estamos viéndolo aquí en presencia de todos para ver cómo solucionarlo. Y el problema que se está presentando es que no me deja salir del instalador. Le trato de dar a Finish ya para terminar la instalación de MySQL, pero no me deja. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Entramos en el Administrador de Tareas y le damos a MySQL Installer. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a darle a clic derecho y finalizar tarea. De esta manera estaremos forzando a que se cierre a MySQL Installer. No hay ningún problema porque ya se había instalado todo, ya estábamos terminando, pero estos errores ocurren, ¿no? Y ya una vez que se ha instalado MySQL en nuestro sistema operativo, lo que hacemos para ejecutarlo es lo siguiente. En caso de que estemos en Windows, simplemente le damos a la lupita de Windows, el buscador de Windows, va a aparecer todo esto, vamos a darle MySQL. Y aquí nos va a aparecer MySQL Shell, MySQL Command Line Client, Unicode. Ya, lo que nos interesa es MySQL Workbench. ¿Qué es este Workbench? Ahora procedo a explicárselos. Vamos a darle a abrir. Ejecutemos MySQL Workbench y mientras se abre voy a explicarles lo que es. Miren, por defecto, para poder ejecutar las bases de datos MySQL, tenemos que usar la consola del sistema operativo. Pero por eso mismo es que se han creado paneles de administración, interfaces gráficas como lo son MySQL Workbench, para poder trabajar con MySQL en este panel de administración y no tener que trabajar con la consola del sistema. ¿Ok? Pero en mi caso me está dando un error. Vamos a ver qué me dice. MySQL Workbench has encountered a problem. Dice que no se pudo crear un puerto. Bueno, me apareció el error y ya me está cargando nuestro panel de administración, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Ok, me está diciendo que ha encontrado un error. No se pudo encontrar un puerto IPCP, IPC hasta que se ha negado. Lo lamentamos por los inconvenientes. Simplemente me dicen que ha encontrado un error y que reporte el error, nada más. Pues no lo reporto. Y simplemente me vengo a lo que ya me ha cargado, MySQL Workbench, mi panel de administración para poder manejar las bases de datos MySQL de manera más productiva y con un mejor aspecto visual y no tener que hacerlo desde la consola del sistema. Así que, aquí me parece, como lo que le está diciendo, MySQL Workbench es la interfaz gráfica de usuario oficial para manejar las bases de datos MySQL. Nos permite diseñar, crear, bueno, la cuestión es que MySQL Workbench es una excelente herramienta para trabajar con bases de datos MySQL. Ahora, estando aquí en nuestra ventana principal del panel de administración, ya vamos a proceder a lo que venimos. Crear la primera base de datos, crear la primera tabla y hacer una primera consulta. Entonces, mis queridos alumnos, me aparece MySQL Connections. Aquí nos va a aparecer el usuario que acabamos de crear anteriormente, ¿no? ¿Se acuerdan cuando creamos Learning While You Learn? Bueno, eso es esto de aquí. Le damos un clic y aquí me aparece. Dice, por favor ingrese la contraseña para el siguiente servicio. Root, localhost. La contraseña debería ser la que antes elegimos. Si me da un error, no creo. Esperamos a que me cargue. Mientras me carga les sigo explicando lo que vamos a hacer ahorita. Bueno, ya me cargó. Entonces ya, lo tenemos.
Ya hemos instalado MySQL y tenemos el panel de administración para trabajar con MySQL, MySQL Workbench. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todas estas ventanas que están aquí, que no los confundan. Ya después, mediante vamos trabajando con MySQL, vamos a ir explicándolo poco a poco qué hace cada una de estas ventanas. Por ahora, ¿qué va a ser lo importante? Miren, quitemos esto. Podemos quitarlo desde esta partecita aquí. Aquí donde nos aparece estos botoncitos de aquí, podemos ir quitando cada una de estas ventanas que nos aparecen, que son muy molestas. Entonces, vamos a quitar primero esta ventana que aparece acá al lado. Ahora vamos a quitar la ventana que está acá abajo. Tal que así. Y simplemente nos vamos a quedar con la consola MySQL. Ahora, yo voy a hacerlo más grande para que ustedes puedan ver los comandos que voy ejecutando. Muy bien. Luego, ¿qué hacemos ahorita? Vamos a crear nuestra primera base de datos. Entonces, para crear nuestra primera base de datos, ya muy importante, vamos a comenzar con la práctica. Primera base de datos. ¿Cómo crear una primera base de datos? Para crear la primera base de datos tenemos que hacer uso de la función create. Luego le decimos database, porque vamos a estar creando una base de datos, así que le decimos create database. Vamos a verlo. Le decimos entonces create database, tal que así. Perfecto. Luego le decimos aquí, créame una base de datos y le tenemos que especificar el nombre de esa base de datos. En mi caso va a ser SQL Course, curso SQL. Así voy a llamar a mi base de datos y simplemente ponemos al final punto y coma y ejecutamos. ¿Cómo se ejecutan los comandos aquí en MySQL? No, ¿cómo se ejecutan los comandos aquí? Sí, en el Workbench de MySQL. Tenemos que dar el rayo. Este rayo se encarga de ejecutar lo que se encuentre en consola. En este instante va a ejecutarme esta instrucción. Pero si deseamos únicamente ejecutar lo que se encuentre señalado con el cursor, o sea, si por ejemplo yo únicamente señalo esta parte y ahora le doy a este rayo que se encuentra aquí, pues únicamente me va a ejecutar esta instrucción que está señalada con el cursor, ¿ok? Se lo digo para que lo tengan en cuenta. Por ahora yo únicamente voy a darle aquí para que me ejecute todo lo que está en pantalla. Ya está, ya lo hemos ejecutado y si queremos ver los procesos que ocurren, vamos a abrir aquí en este apartado, vamos a abrir esta ventanita que acabamos de cerrar, la abrimos y aquí nos aparece las acciones que se han ejecutado ahora mismo en el Workbench. Me dice aquí la acción que se ha ejecutado ha sido que me han creado una base de datos nombrada SQL Course. One Rows Effect, el tiempo que se demora, la hora actual y bueno, esto quiere decir que ya se ha creado nuestra primera base de datos. Una vez que ya se ha creado nuestra primera base de datos, si queremos ver dónde se encuentra esa base de datos y las demás bases de datos que tengamos, tenemos que irnos al apartado esquemas. Aquí se van a encontrar en este apartado todas las bases de datos que hayamos creado. Venimos aquí, pero dirás, no aparece la base de datos de SQL Course, porque como podemos darnos cuenta tenemos ya 3 bases de datos por defecto que vienen ya en el que se crean en el proceso de instalación de MySQL, que son Sakila, Sakila, Syst y World. Entonces, estos aquí no le tomen atención por ahorita, pero para ver nuestra base de datos recién creada tenemos que venirnos aquí en este botoncito que significa recargar, refrescar este apartado de esquemas, de bases de datos, esquemas. Leemos ahí y ya está. Ya nos ha cargado nuestra base de datos SQL Course. Ahora, para entrar en nuestra base de datos, ¿qué hacemos? Le damos aquí a este botoncito de aquí para que nos abra todo lo que compone esta base de datos. Entonces, abrimos y aquí nos aparecen otros apartados.
de lo que se compone esta base de datos, que son tablas, vistas, procesos almacenados y funciones. Tablas, vistas, procesos almacenados y funciones. Entonces, en este momento no tenemos ninguna tabla, no tenemos ninguna tabla, no tenemos ninguna vista, no tenemos ningún proceso almacenado, no tenemos ninguna función. ¿Cómo hacemos para crear una tabla? Vamos a crear nuestra primera tabla en nuestra primera base de datos. Entonces, para crear una tabla tenemos que utilizar el comando create. Luego le decimos table y introducimos el nombre de nuestra tabla. En este caso nuestra tabla va a ser, por ejemplo, SQL course table, por ejemplo. Luego, es muy importante, la tabla se cree, tenemos que decirle cuántos campos va a tener esta tabla. No únicamente basta con decirle que hemos creado una tabla, sino que una tabla necesariamente para que se pueda crear debe tener al menos un campo. Tranquilos que yo luego ya en próximo día vamos a hablar de teoría y les voy a decir qué son las tablas y de qué se componen las tablas. Pero ya les voy diciendo que una tabla necesitará al menos un campo para poder crearse. Así que una tabla necesita al menos un campo. Y este campo que va a estar dentro de la tabla deberá de tener un tipo de dato. Ya también luego hablaremos de los tipos de datos que existen en MySQL, porque también tenemos que hablar de dialectos SQL, ya que existen muchos sistemas gestores de bases de datos y cada uno de ellos tiene sus propias características y sus propios comandos. Por lo tanto, cada uno tiene sus propios tipos de datos. Así que los datos de MySQL no son los mismos. Los datos de MySQL no son los mismos datos de Access. Son dos sistemas de base de datos diferentes con dos tipos de datos diferentes. Pero luego ya les hablaré más detalle en esto. Por ahora, como ya les dije, vamos nomás a darle un vistazo a lo que son los campos y los tipos de datos, ¿no? Entonces, creamos nuestra tabla, el nombre de nuestra tabla, y luego abrimos paréntesis. Abrimos paréntesis y dentro de estos paréntesis, ¿qué va a ir? Dentro de estos paréntesis deberá de ir el nombre de nuestro campo, ya les di al menos un campo. En este caso vamos a crear dos. Por ejemplo, puede ser un campo user, de usuario, campo user. Luego de que hayamos especificado el nombre de nuestro primer campo, tenemos que decirle qué tipo de dato va a almacenar este campo. En este caso, user va a almacenar varchar. ¿Qué es varchar? Es para MySQL tipo de dato text. Luego tenemos que decirle a este varchar qué longitud de caracteres va a almacenar. ¿Cómo que longitud? ¿A qué te refieres? Me refiero a que varchar admite creo que 250 caracteres. Pero en este caso no vamos a tener 250 caracteres, sino que queremos únicamente almacenar el nombre de un usuario. Por lo tanto, vamos a querer 50 caracteres únicamente. O sea, le estamos diciendo únicamente que va a almacenar hasta 50 caracteres. ¿Ok? Luego, para crear el siguiente campo, aquí ya creamos un primer campo. User con su tipo de dato, o sea, ya tenemos lo necesario para que esta tabla pueda crearse. Ya tenemos lo que viene a ser el campo, el tipo de dato, y esto de aquí ya es opcional. Ya es opcional esto de aquí. Que esto de aquí es la longitud. No se ve bien ya, pero bueno. Es la longitud. Esto de aquí es la longitud opcional, como digo. Si ustedes quieren pueden especificarlo, no, en caso yo lo voy a hacer. Luego de decirle esto, vamos a separarlo con una coma para poder crear el siguiente campo. Cada campo tendrá que ir separado por una coma, ¿ok? El nombre del siguiente campo va a ser, para cambiar vamos a decirle, por ejemplo, como ya no me alcanzará el espacio, simplemente voy a
darle a Enter. Vamos a ir a la siguiente línea. El nombre del otro campo va a ser Price, precio. Luego, este campo precio, ¿qué tipo de dato va a almacenar? Va a almacenar tipo de dato int. ¿Qué es tipo de dato int? El tipo de dato int es el tipo de dato numérico, integer. ¿Ok? Este tipo de dato int es tipo de dato numérico. Por ejemplo, un 12, un 32, no, los números, ¿no? Pero mucho ojo, porque estoy diciéndole numérico integrado, o sea, integer. No me estoy refiriendo a tipo de dato float o tipo de dato decimal o double. Estos aquí son diferentes. Estos tipos de datos de aquí son los que llevan puntos, o sea, los decimales. Números decimales no. Yo únicamente estoy diciéndole tipos de datos integrados, tipo de datos sin decimales, ¿ok? Eso es lo que quiere decir el tipo de dato int. Luego, también yo le puedo especificar una longitud para que no me admita escribir más de 1000 números, por ejemplo. Si únicamente queremos un precio, lógicamente vamos a decirle, por ejemplo, un precio de hasta 4 dígitos. Y ya hecho todo esto de aquí, ya tenemos entonces creados primer campo. Y ya tenemos creado también el segundo campo. Ahora vamos a ejecutar este comando, esta instrucción, SQL. Ejecutamos y me dice algo. Ah, muy bien. Este error me viene muy bien que me aparezca para poder especificar, para poder explicarles lo que significa. Me dice lo siguiente. Miren, me dice create the table SQL course use varchar. Bueno, el error que sale es el siguiente. No database select. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no base de datos. No hay una base de datos seleccionada. Tenemos que seleccionar la base de datos donde estarán los campos, donde estará la tabla a crear, ¿ok? Esto es muy importante, tenemos que seleccionar previamente la base de datos donde se va a almacenar esta tabla que estamos creando, ¿no? Para seleccionar la base de datos podemos hacer dos cosas. Ahora que estamos trabajando con este Workbench podemos hacer dos cosas. La primera cosa, que es utilizando comando SQL, que es lo que estamos aprendiendo, es decir esto. Hacemos un espacio, nos ponemos aquí al inicio de la línea 1, hacemos un Enter, espacio, y en la primera línea le decimos, con el comando use, le decimos lo siguiente. Le decimos use y el nombre de la base de datos. En este caso, ¿cuál es? Es SQL Course. La base de datos SQL Course, ¿no? Que aquí es donde vamos a hacer nuestra tabla. Entonces, aquí como se pueden dar cuenta me enseñaron un error. Este error se debe a porque aquí tenemos que ya separarlo por punto y coma, ya que este comando de aquí va separado de este otro comando de acá, por lo tanto debemos separarlo con un punto y coma, ¿ok? Hecho todo esto ya no me da ningún error. Si le damos a ejecutar el comando SQL, me aparece lo siguiente. Ya. Ahora me aparece un signo diferente, que es un signo de warning, precaución. Esto aquí si no lo tomen atención, porque me está diciendo que integrate play with me da una instrucción diciéndome que el integrado que hemos ingresado, su longitud va a ser removida, va a ser bueno. Esto aquí no le tomamos atención, ¿ok? Pero lo que sí vamos a tomar atención ahora es que vamos a darle nuevamente aquí al botón de refrescar para que nos aparezca en este apartado de tables la nueva tabla que hemos creado, ¿ok? Entonces refrescamos y efectivamente ya me aparece la nueva tabla. Aquí me aparece para desplegar todas las tablas que se encuentran en nuestra base de datos SQL Course. Así que desplegamos todas las tablas y ya nos encontramos con nuestra tabla creada, SQL Course Table. Luego volvemos a desplegar esta tabla
y nos aparece lo que se encuentra en esta tabla. Únicamente tenemos columnas, columns. Le vamos a desplegar y aquí ya tenemos nuestras dos columnas creadas, user y price. Ok, entonces ya tenemos nuestras dos columnas que hemos creado, user y price. Dos campos o columnas, yo más le digo campos. Ahora, MySQL Workbench también nos permite, en vez de tener que utilizar el comando useSQL_curse, simplemente seleccionar la base de datos dándole clic. O sea, yo en vez de decirle useSQL_curse, para no tener que escribir este comando, simplemente lo elimino y selecciono la base de datos en la que quiero crear esta tabla, o sea, SQL_curse. Simplemente le doy aquí a SQL_curse, doble clic y ya estoy trabajando en la base de datos de SQL_curse. Por lo tanto, si yo le doy nuevamente aquí a execute, me va a decir que ya existe la tabla, obviamente no me dice already exist. Already exist. Ok, muy bien. Entonces de esta manera hemos creado nuestra primera tabla, nuestra primera base de datos. Y yo también les prometí algo, ya para acabar con el video de hoy, yo también les prometí que vamos a hacer nuestra primera consulta, porque esto aquí que estamos viendo no es una consulta, esto de aquí son comandos para definir la estructura de nuestra base de datos, también conocidos como, estos comandos que hemos utilizado son conocidos como definition, data language, ok, más conocido por sus siglas DML, Definition Data Language. Estos comandos no son comandos de consultas y no estamos haciendo ninguna consulta. Para que hacer una consulta vamos a trabajar ahora con otra base de datos. Como yo les dije anteriormente, a la hora de instalar MySQL ya nos dieron una base de datos por defecto, una base de datos por default, la base de datos Word. Esta base de datos la deberían tener todos si han seguido el proceso de instalación como yo se los he explicado. Vamos a entrar en esta base de datos World. Vamos a venirnos aquí a desplegar lo que se encuentra en esta base de datos. Desplegamos, venimos aquí a Tables, lo volvemos a desplegar. Venimos aquí y nos damos cuenta que tenemos tres tablas. Tabla City, tabla Country y la tabla Country Language. Vamos a ver qué contienen estas tablas. Estas tablas contienen columnas, índices, llaves forens, llaves foráneas, triggers. Bueno, nosotros vamos a darle aquí a columnas, que es lo que nos interesa. Queremos ver los campos que contiene. Y tenemos que esta columna de nuestra tabla City contiene un campo ID, un campo Name, un campo Country Code, un campo District y un campo Population. Si queremos ver más a detalle lo que contienen estos campos, podemos entrar aquí, Select. Luego del comando Select tenemos que especificar qué columnas queremos mostrar, pero también existe también existe una manera de hacerlo más rápido. En vez de especificarle qué columnas queremos que nos muestre, podemos utilizar un asterisco. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a decirle aquí select. Un momentito que se me hizo esto pequeño. Lo voy logrando. Ahí está. Le decimos entonces select asterisco. Luego tenemos que utilizar la cláusula from. La clause from. Hacemos uso de la cláusula from, la cual se encarga de establecer de dónde viene ese campo. Y tenemos que pasarle entonces de dónde va a venir nuestro campo, los campos que queremos consultarle, que en este caso va a venir de la tabla City. Así que tenemos que decirle después del from City. Y hecho todo esto de esta manera, haciendo uso de
el comando select y la cláusula from, hemos hecho nuestra primera consulta SQL. Así que simplemente le decimos ejecutar y me dice tabla, muy bien, es porque no he seleccionado la tabla world, sigo en la tabla SQL curso. Selecciono la tabla world, ejecuto y ya está. Ya está. Quitamos este output, dándole aquí para quitar el output tenemos que venirnos a este apartado y le damos un clic y ya se va a quitar automáticamente. Y aquí nos aparecen las columnas que tenemos en esta tabla City. Hemos seleccionado todas las columnas con el asterisco de la tabla City. Y aquí tenemos todo lo que se encuentra en esta tabla City. La información de cada campo de la tabla City. Para que esto sea más grande, vamos a venirnos al apartado del engranaje que tenemos aquí. Si en caso de que queramos que esto aquí se vea más grande y mucho mejor, nos venimos a este apartado, el engranaje que se encuentra aquí. Le damos un clic, esperamos a que nos cargue y lo que nos va a aparecer son las preferencias de nuestro panel de administración SQL, el Workbench. Para que esto se haga más grande tenemos que venirnos donde dice Appearance, en Modeling, nos venimos aquí donde dice Appearance, apariencia, y vemos que nos dice Configure Fonts, Text Figure, ya esto aquí nos acaba de aparecer las letras que utiliza. Nosotros queremos venirnos donde dice en MySQL, Defaults, Modeling, Illustration, aquí está, perdón, aquí era en Fonts y Colors. En Fonts y Color tenemos que venirnos para poder cambiar el tipo de las letras que aparecen aquí, porque aquí tenemos un tipo de letra muy chiquito, entonces queremos hacerlo más grande para poder visualizarlo mucho mejor. Entonces tenemos que aquí nos aparece SQL Editor, Result Set Grid, Scripting Shell, Script Editor. Aquí a nosotros nos va a interesar es Result Set Grid, que es la grilla de resultados, el conjunto de resultados que aparece en esta grilla, ¿no? En esta tabla. Aquí nos dice Result Grid, Result Grid. Entonces, tenemos que aquí decirle que al tipo de letra Tahoma cambiarle el tamaño de esa letra. En vez de 8, que nos dé un tipo de letra más grande. Por ejemplo, yo pienso que con un 16 estaría perfecto. Le damos OK, volvemos a cargar. Aún no aparece, entonces vamos a volver a ejecutar. Es que tengo un error. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Y como se pueden dar cuenta ya se han aplicado los cambios que acabamos de configurar. El tipo de letra se ha hecho más grande y ahora podemos visualizar esto de aquí mucho mejor. Si lo quieren hacer más grande simplemente vuelvan a donde les dije, al engranaje. Les apareció el Workbench Preference, le dan a Fonts y Colors, vienen aquí a Result Set Grid y cambian el tipo de letra a uno más grande. Yo voy a hacerlo un poquito más grande ya por mis gustos. Voy a decirle 18, vuelvo a cargar y ahí está. Ahí está un poco más grande y ya podemos apreciar mucho mejor el contenido de esta tabla City. Entonces, esto aquí es lo que contiene nuestra tabla City. Los campos, tiene los campos ID, Name, Country Code, District, Population. Tiene estos 4 campos de aquí, la tabla City. Esta tabla City que se encuentra aquí tiene 4 campos. Y estos 4 campos tienen toda esta información. Todas estas filas, así se las denomina filas o registros, así se lo denomina a las filas en SQL. ¿Okay? Entonces, y hecho todo esto aquí, como se pueden dar cuenta tiene muchas filas, es una información muy grande, ¿no? Ya en los próximos videos vamos a dar teorías sobre lo que son las tablas más concretamente en SQL, lo que son los campos, los registros, y vamos a hablar más a detalle porque pienso que ya no lo hemos hecho muy a detalle, simplemente una pequeña ojedita
a lo que son los comandos, las cláusulas, los filtros, etcétera.